Estados Unidos sube la apuesta. Republicanos proponen duplicar la recompensa a $100 millones por capturar a Maduro. Es una provocación y una amenaza. Padrino acusa a Washington por sobrevuelos frente a Venezuela. Israel contraataca. Activistas pro-palestinos serán deportados a Europa. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 2 de octubre estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Los políticos del Partido Republicano en Estados Unidos suben la presión contra Maduro. Presentaron 2 ofensivas, una que busca duplicar la recompensa por su captura a $100 millones y otra para cortar negocios con empresas ligadas al chavismo. El mensaje político es directo: la cacería se acelera y al chavismo le pudiera quedar poco, se preguntan muchos. Quique Frías nos cuenta. No solamente se trata de asfixiar a Nicolás Maduro, ahora se trata de capturar a como dé lugar al que acusan de ser el cabecilla del cártel de los soles, elevando a $100 millones la recompensa, una cifra histórica en temas de terrorismo. En paralelo, la Bolívar App busca cerrar la puerta a contratos con firmas vinculadas a la administración venezolana. Bueno, número uno, el presidente Trump está tomando medidas para apoyar al pueblo de Venezuela. Como sabemos, Maduro no es el presidente de Venezuela, ¿de acuerdo? Edmundo González es el presidente de Venezuela, donde, verdad, lo que es Maduro es el jefe de los carteles de drogas. Absolutamente. Tengo un proyecto de ley que lo elevaría a $100 millones para, ya sabes, procesar a Maduro. Ahora mismo la ley es de $50 millones. Creo que alguien va a tomar eso y ayudar a asegurarse de que no tengamos más días de Maduro en el poder. Más presión que da señales de final de ciclo. El aumento de la recompensa apunta a incentivar delaciones dentro del aparato chavista y a estrechar el cerco financiero global. En la política republicana norteamericana ya hablan de que la administración de Maduro no termina este año 2025 en pie. Yo siempre he dicho que yo estaba convencido porque estaba trabajando yo con el entonces senador Marco Rubio y el presidente Trump en la política hacia Latinoamérica. Y yo he dicho muchas veces que yo pensaba que el régimen de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua no hubiesen sobrevivido otros 4 años de una presidencia de Trump. Eso lo puedo repetir ahora mismo. Yo estoy convencido que estas dictaduras no van a sobrevivir estos 4 años de una presidencia de Donald Trump. Recompensa récord para atentar al círculo cercano, tijera legislativa para cortar negocios con el chavismo y un mensaje de eminencia desde el Congreso. Lo siguiente será medir si esta ofensiva traslada la narrativa a hechos. La detención de Nicolás Maduro. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El ministro de Defensa Vladimir Padrino López denunció la presencia de 5 aviones de combate de Estados Unidos detectados cerca de las costas de Maiquetía y lanzó una advertencia directa: no cometan el error de agredir militarmente a Venezuela. Piensen bien, investiguen bien y lean el espíritu nacional. El reporte lo tiene Juliana Palmar. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, denunció que el Sistema Integrado de Defensa Aérea registró más de 5 vectores con características de vuelo de 400 nudos a 35.000 pies, indicativos de aeronaves de combate de Estados Unidos cerca de Maiquetía, y dijo: no cometan el error de agredir militarmente a Venezuela. Hemos detectado el Sistema Integrado de Defensa Aérea de Venezuela, aquí dentro de la región del FIR Maiquetía, de la región de información de vuelo de Maiquetía, más de 5 vectores los hemos detectado. 5 vectores con características de vuelo de 400 nudos y volando a una altura de 35.000 pies. ¿Qué indica eso, querido pueblo de Venezuela? Son aviones de combate que el imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas. La denuncia da fuerza a la narrativa del alto mando militar sobre la presencia de las fuerzas estadounidenses en el Mar Caribe. El ministro
pidió prudencia y afirmó que las instituciones de defensa se mantienen en plena vigilancia sobre el espacio aéreo y marítimo nacional. Entonces nosotros preguntamos, yo le pregunto a América Latina, yo le pregunto al Caribe. Nunca habíamos visto este despliegue de aviones que sabemos que están estacionados en Puerto Rico, de la clase F-35. Sabemos el despliegue que hay, pero atreverse a acercarse a territorio venezolano, los estamos viendo, quiero que sepan. Y quiero que sepan que eso no nos intimida, no intimida al pueblo de Venezuela. En el mismo acto, reiteró su postura antidrogas, reiterando que Venezuela sigue siendo un territorio libre de cultivos ilícitos. Afirmó y celebró los operativos recientes y la labor del SAR antidrogas. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Venezuela encendió la Navidad, pero lo hizo sobre las ruinas de la dignidad. Fuegos artificiales desde el helicoide, mientras presos políticos siguen tras las rejas. La administración de Maduro celebra, el mundo observa y desde Argentina el sarcasmo fue claro y las ONG lo gritan. Navidades sin presos políticos, porque no hay santidad ni fiesta donde reina la injusticia. Catherine García con el informe. El chavismo dio inicio oficialmente a la Navidad en Venezuela con celebraciones simultáneas en todo el país. Entes públicos decorados, gaitas, comidas y regalos formaron parte del despliegue. La medida busca proyectar alegría en medio de una crisis persistente. En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, arranca la Navidad para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. Uno de los actos más polémicos fue el espectáculo de fuegos artificiales lanzado aparentemente desde el helicoide, centro de detención señalado por torturas. Hay que ser muy maluco, muy cruel, muy maligno para tratar de hacer ver que se inicia la Navidad en un país hundido en una tragedia humanitaria como Venezuela, para que Maduro ordene lanzar cohetes, fuegos artificiales, nada más y nada menos que desde una de las cárceles del oprobio, de la tortura, como el helicoide. El gesto también fue interpretado como una provocación, al celebrar sobre un símbolo de represión, un mensaje claro para todo el entorno que rodea a Venezuela. Desde el punto de vista de los derechos humanos, este espectáculo, que de verdad que es un espectáculo bufo y cínico, intenta también, y una vez más, desafiar a la comunidad internacional, que están utilizando el helicoide, o sea, este centro de operaciones del aparato represor, donde se ocurren tantas torturas, para vulnerar aún más los derechos de las personas que están allí detenidas arbitrariamente y también vulnerar los derechos de las familias, porque esto de alguna manera pues, se puede considerar como una tortura, como un trato cruel e inhumano. Y por supuesto intenta burlarse de los propios ciudadanos y de la comunidad internacional. Desde Argentina, el portavoz presidencial Manuel Adorni envió un saludo bastante irónico. Arranca, señores, la Navidad en Venezuela, así que desearles una muy feliz Navidad al pueblo venezolano. Esperamos que la llegada anticipada de Santa Claus, adelantada por orden del dictador Maduro, les traiga paz y tranquilidad, que efectivamente es lo que necesita el pueblo venezolano. Y mientras políticamente hasta el sufrimiento se utiliza como arma, organizaciones civiles impulsan la campaña Navidades sin presos políticos como cada año. Y además organizaron la canonización en libertad. Misas, vigilias y acciones simbólicas buscan visibilizar el sufrimiento de los detenidos y exigir justicia. La fe se convierte en clamor por libertad en Venezuela. Diosdado Cabello usó una vez más su programa para acusar a María Corina Machado de reactivar supuestos planes de violencia en Venezuela. Según él, la dirigente opositora estaría desesperada, sin influencia ni redes sociales y hasta criticando a Trump por blandengue. Todo como parte de una trama que incluye armas de guerra, explosivos y dólares en efectivo. Una novela sin fin. Jalín Naín nos informa.
El conductor del programa Con el Mazo Dando, Diosdado Cabello, aseguró que el famoso "veremos qué pasa" del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dejó sin dormir a la líder opositora María Corina Machado, que a juicio del líder chavista intenta reeditar la fracasada operación No a la Navidad del año pasado. Las declaraciones ambiguas del catire Trump sobre Venezuela han puesto a María la Chiflada Machado en una situación de aprietos extremadamente graves. El famoso "veremos qué pasa" que ha pronunciado Trump desde hace varias semanas ha dejado sin dormir a Lasayo. Incluso en su círculo de asesores, que se reúnen lunes y miércoles de cada semana por Zoom, Lasayo ha hablado muy mal de Trump y hasta lo ha acusado de ser un blandengue. En su habitual tono, el número 2 del chavismo insistió en que la dirigente busca sembrar terror y dolor en la nación, un libreto que ya ha usado incontables veces para justificar represión y persecución política. Por eso, María Corina está tratando de reavivar su plan para generar un evento de conmoción interna en el país, al estilo de su fallida operación No a la Navidad del año pasado. Ahora buscan reeditar ese escenario, como si el fracaso anterior no les hubiese enseñado nada. Lasayo comenta en su círculo más cercano que está desesperada porque el tiempo corre cada vez más en su contra. Su influencia dentro del país es cero y hasta su dominio en redes ya comienza a pasar factura. Las acusaciones se suman al largo historial de teorías de conspiración del chavismo, que cada cierto tiempo coloca a la oposición en la mira de supuestos planes armados, siempre sin pruebas concluyentes, pero con mucha retórica. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. La administración Trump anunció que su operativo contra el narcotráfico no solo será por mar y aire, sino también por tierra. Y ya tiene punto de partida, la selva del Darién, un corredor marcado por el paso migratorio y movidas ilegales. ¿Pero tú qué crees? ¿La ocupación militar del Darién aumenta la seguridad o eleva el riesgo de conflicto con Venezuela y Colombia? Obviamente aumenta el riesgo de un conflicto contra los cárteles que utilizan este corredor. Es el momento para que se consolide la unión de Venezuela y Colombia. La selva del Darién es insegura, un santuario para los narcoterroristas. Obvio, aumentar la seguridad, lo que necesitan estos países atrapados es que se acaben esas mafias. Cientos de miles de venezolanos atrapados en Colombia sin papeles. Perú, señalando a la migración como motor de la violencia, y México, convertido en un embudo donde familias enteras deciden entre regresar o resistir. La diáspora venezolana dejó de ser un drama humanitario. Hoy es la bomba social que estalla en el corazón de América Latina. Los detalles de este reporte con Génesis Pérez. La migración venezolana sigue tensando a América Latina. En Colombia, 457.305 ciudadanos permanecen en condición irregular, atrapados en un limbo legal que los margina del acceso a salud, educación y empleo. La ONG Provea acusa al gobierno de Gustavo Petro de haber reducido las vías de regularización, dejando a miles a merced de un sistema de visas que aprueba apenas el 11,6% de las solicitudes. En Perú, el recién nombrado jefe policial Óscar Arriola lanzó un diagnóstico inquietante. La migración ha traído características de elevación de violencia, aludiendo al impacto de los 1,6 millones de venezolanos llegados en los últimos años. Un estudio de la Universidad del Pacífico advierte que el Estado perdió el control de este fenómeno, con riesgos para la seguridad y la integración social. Vamos a fortalecer la inteligencia, la investigación criminal y la criminalística, para estar a los estándares internacionales de la lucha contra la criminalidad organizada, nacional y transnacional, que no tiene fronteras. México, por su parte, enfrenta un dilema distinto: volver o quedarse. Tras la victoria de Donald Trump y su política de expulsiones masivas, miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, quedaron varados en refugios de Ciudad de México. Algunos esperan vuelos de repatriación. Otros contemplan quedarse y regularizarse, aunque los trámites ante la Comisión de Refugiados avanzan con lentitud. La realidad es clara: la migración venezolana dejó de ser un asunto transitorio para convertirse en un desafío estructural. Entre el limbo legal en Colombia,
el discurso de seguridad en Perú y la incertidumbre del retorno en México, la región oscila entre enfoques fragmentados y respuestas insuficientes. El reto común es decidir si tratarla como un problema de seguridad o como una oportunidad de inclusión. Lo que para algunos es una carga que genera conflictos en casa, para otros es la base del aprendizaje. Venezuela debate si las tareas escolares deben desaparecer en medio de advertencias de que su eliminación podría poner en riesgo la calidad educativa del país. María José Prado nos tiene el informe. El Ministerio de Educación inició este miércoles un debate nacional sobre el impacto de las tareas escolares en la vida de los estudiantes y sus familias. El titular de la cartera, Héctor Rodríguez, presentó 4 líneas de acción para construir consensos. Sistematizar investigaciones, promover nuevos estudios en universidades, consultar a familias, maestros y estudiantes y diseñar políticas públicas amplias. Yo tengo dudas sobre las tareas, lo digo. Creo que las tareas generan mucho conflicto familiar. Porque el papá y la mamá que están trabajando todo el día llegan en la noche sin tener siempre las herramientas. Si para un maestro nos cuesta, imagínense un papá y una mamá que jamás ha reflexionado sobre estos temas. El ministro ha manifestado dudas sobre las tareas, asegurando que pueden generar violencia intrafamiliar. Sin embargo, especialistas advierten que reducirlas o eliminarlas sin un plan sólido podría disminuir la calidad educativa, debilitando la relación entre el aula y el hogar, además de que las estrategias planteadas servirían en ese caso solo para encubrir el detrimento de las estructuras educativas en el país y las bajas remuneraciones salariales que reciben los educadores. A ver, cuando somos docentes nosotros tenemos una planificación y muchas veces el horario de clases o los días que tenemos que dar clases no alcanzan para dar un contenido completo. Es decir, son 2 días a la semana, en esos 2 días yo te tengo que dar un contenido y luego evaluar ese contenido. Muchas veces pasa que no da chance o no da tiempo de hablar acerca de todo el contenido. Entonces se mandaban las tareas para que los niños pudiesen investigar en casa y así reforzaban el conocimiento. La polémica está abierta, mientras algunos sectores respaldan revisar las tareas por sus efectos en la dinámica familiar, otros insisten en que son una herramienta clave para reforzar el aprendizaje y la disciplina académica. En lo personal yo sí las considero como una herramienta útil en lo que es el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Pasa mucho que el contenido no se da completo, como dije anteriormente, o la información no se da completa. Entonces uno como docente recurre al investiguen esto en casa, estudienselo y para la próxima clase hablamos sobre eso. Ya los niños vienen como que un poquito más avanzados, un poquito más preparados acerca de lo que se va a hablar en el siguiente espacio de clase. El ministerio afirma que no tomará decisiones apresuradas, pero la discusión ya enfrenta a quienes ven en las tareas un obstáculo y a quienes las consideran fundamentales para la formación de los estudiantes en Venezuela. La pregunta ahora es si el país está preparado para repensar las tareas sin poner en riesgo la calidad de la educación. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Israel deportará a Europa a los activistas de la flotilla de ayuda dirigida a Gaza. Israel anunció la deportación a Europa de los activistas pro-palestinos de la flotilla de ayuda global Sumud, que intentaba romper el bloqueo naval a Gaza, un territorio afectado por la hambruna. La Marina israelí interceptó los 45 barcos que partieron de Barcelona, España, con activistas de más de 45 países, alegando que la flotilla no logró penetrar el bloqueo naval legal en una zona de combate activa, aunque aseguró que los pasajeros estaban sanos y salvos mientras eran transportados al puerto de Azot, a pesar de que los organizadores denunciaron la intercepción como un ataque ilegal y el acto generó condena y preocupación internacional.
La ONU cifra en 16.000 los fallecidos por la violencia de bandas en Haití desde 2022. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, informó que más de 16.000 personas han muerto por la violencia de bandas en Haití desde principios de 2022. Turk alertó ante el Consejo de Derechos Humanos que este año se ha visto un preocupante aumento en las muertes causadas por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en operaciones contra estos grupos armados, representando más de la mitad de los asesinatos registrados. Además, señaló que entre 270.000 y 500.000 armas de fuego circulan ilegalmente en el país, principalmente en manos de las bandas que siguen cometiendo crímenes como secuestros y extorsiones. Operación Tridente, la polémica decisión de Milei que permite a soldados de Estados Unidos realizar ejercicios militares en 3 bases navales de Argentina. El presidente argentino Javier Milei firmó un decreto el 29 de septiembre de 2025 que autoriza la entrada de un contingente militar estadounidense a territorio nacional para participar en la Operación Tridente en bases navales como Mar de Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, del 20 de octubre al 15 de noviembre. Esta decisión ha generado gran polémica porque se hizo sin la previa autorización del Congreso Nacional, un requisito constitucional, justificando el gobierno una naturaleza excepcional de la situación. Además, la medida levanta suspicacias al darse poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump comprometiera un plan de apoyo financiero a Argentina. La Casa Blanca amenazó con despidos inminentes ante la pugna partidaria que terminó en una parálisis presupuestaria, mientras el gobierno de Donald Trump anunció este jueves que suprimirá miles de millones de dólares en fondos para varios estados demócratas. La Casa Blanca amenazó con despidos inminentes. El gobierno de Estados Unidos cerró parcialmente algunos de sus servicios a partir del 1 de octubre por la discordia entre demócratas y republicanos sobre una extensión presupuestaria. Esto implica que algunos funcionarios recibieron la notificación de que deben quedarse en casa sin goce de sueldo y otros deben seguir acudiendo a su puesto de trabajo también sin cobrar hasta que no se apruebe la extensión. Desafortunadamente, como los demócratas paralizaron el gobierno, el presidente dio instrucciones a su gabinete y la Oficina de Administración y Presupuesto está trabajando con todas las agencias para identificar dónde se pueden realizar recortes, y creemos que los despidos son inminentes. Además, el gobierno de Donald Trump anunció el jueves que va a suprimir miles de millones de dólares en fondos para California, Nueva York y otros bastiones demócratas. Según la prensa local, el recorte de financiación anunciado por el Departamento de Energía y Transporte forma parte de los esfuerzos del presidente republicano para presionar a los demócratas para llegar a un acuerdo en el Congreso. Los republicanos tienen 53 escaños en el Senado, donde es necesaria una mayoría de 60 votos sobre 100 para aprobar un proyecto de gasto público. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.